La historia que voy a contar, aunque ficticia, está basada en eventos reales. Los nombres y lugares se han cambiado para proteger la identidad de los involucrados. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares? Me da mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte en silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice. Durante un viaje familiar, mi nuera le gritó a la recepcionista del hotel: «No le hables a las ancianas, es solo la servidumbre». Mi hijo se rió. Lo que ella no sabía era que yo era la capoña. La de Octiequelojar. Lo que hice después la dejó temblando. «Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás escuchando para ver qué tan lejos llega». Había estado esperando este viaje durante meses. A mis 72 años, las oportunidades de pasar tiempo de calidad con mi hijo Javier y su familia no eran frecuentes. Cuando sugirió una semana en Cancún, mi corazón se llenó de esperanza. Quizás por fin podría acercarme a Valentina, mi nuera, que se había mantenido distante durante los 5 años que llevaban casados. El viaje de 4 horas en coche al resort Paraíso Costero estuvo lleno de Javier y Valentina hablando de tratamientos de spa, cafés y cenas caras como si yo ni siquiera estuviera allí. Cada vez que intentaba unirme, preguntando por los niños o sugiriendo algo que pudiéramos hacer todos juntos, Valentina me daba una respuesta corta y Javier me ignoraba por completo. Debí haber visto las señales de alerta, pero quería tanto arreglar nuestro lazo familiar que no me importó. El resort Paraíso Costero era uno de mis mayores logros, aunque mi familia no tenía idea. Después de que mi esposo falleció cuando Javier tenía solo 12 años, construí mi negocio hotelero desde cero. Comencé con una pequeña posada, trabajando 18 horas al día, limpiando pisos y manejando reservaciones. Poco a poco, la convertí en 17 propiedades en 3 estados. Siempre mantuve mi negocio separado de mi familia, queriendo que Javier me amara por lo que era, no por mi dinero. Al llegar a la gran entrada, un orgullo familiar se hinchó en mi pecho al ver los jardines perfectos y al botones uniformado apresurándose a recibir a los huéspedes. Me había tomado 3 años comprar el Paraíso Costero y otros 2 renovarlo hasta la perfección. Cada detalle, desde los pisos de mármol pulido hasta las lámparas de araña de cristal, fue mi elección personal. Javier le entregó las llaves al botones mientras Valentina se ajustaba sus lentes de sol de diseñador, su cabello rubio perfectamente peinado. Era innegablemente hermosa, el tipo de belleza que viene de salones caros y entrenadores personales. A sus 35 años, 20 años más joven que Javier, se aseguraba de que nadie lo olvidara. «¡Recuerda!», le dijo mientras nos acercábamos a las puertas. «Quiero la suite penthouse. No me importa lo que digan sobre la disponibilidad. Simplemente haz que suceda». Javier asintió sin dudar. Todavía me sorprendía y me dolía cuánto se doblegaba a ella. El chico seguro que yo había criado ahora era un hombre que no podía actuar sin la aprobación de su esposa. Entramos en el elegante vestíbulo y no pude evitar sonreír ante el familiar bullicio de actividad. Jazmín, la gerente de recepción, levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio, pero hice un leve movimiento con la cabeza. No estaba lista para que supieran quién era realmente. «Buenas tardes», dijo Jazmín cálida pero profesionalmente. «Bienvenidos al resort Paraíso Costero. ¿En qué puedo ayudarlos?» «Reservación a nombre de Cárdenas», respondió Javier. «Deberíamos tener la suite penthouse». Los dedos de Jazmín volaron sobre el teclado mientras revisaba. «Aquí está su reservación, señor Cárdenas. Está confirmada para nuestra suite de lujo Paraíso Costero, pero el penthouse está reservado para toda su estancia». Vi el rostro de Valentina endurecerse. Su mandíbula se apretó y sus ojos brillaron de irritación bajo su maquillaje impecable. «Eso es inaceptable», espetó. «¿Sabes quiénes somos?
Yo solicité específicamente el penthouse cuando hicimos esta reservación. Jazmín se mantuvo en calma, aunque sus hombros se tensaron ligeramente. Me disculpo por cualquier malentendido, señora Cárdenas. La suite de lujo es encantadora y tiene un balcón privado. No quiero oír hablar de una habitación de segunda, interrumpió Valentina, elevando la voz lo suficiente para que otros huéspedes se voltearan a mirar. Quiero el penthouse, y lo quiero ahora. Di un paso adelante, esperando calmar la situación. Valentina, tal vez podríamos... Pero antes de que pudiera terminar, se volteó hacia mí, su rostro contorsionado por la furia. «No te atrevas a hablar», gritó, su voz resonando en los pisos de mármol. «Jazmín o como te llames. Simplemente ignora lo que diga esta anciana, no es importante. Es solo la servidumbre que trajimos con nosotros». Las conversaciones en el vestíbulo se detuvieron. Mis mejillas ardieron mientras la humillación me invadía. Pero ella no había terminado. «No le hables a la anciana», chilló, señalándome como si fuera un pedazo de basura. «Es solo la sirvienta, la gira». «No pierdas tu tiempo con ella». Me quedé allí, congelada. Tenía la boca seca y mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. En mis 72 años, nadie me había hablado con tanto veneno, con tanta falta de respeto, y nunca frente a extraños. Pero lo que vino después dolió aún más. Javier echó la cabeza hacia atrás y se rió. No una risa incómoda para aliviar la tensión, sino una de genuina diversión, como si ver a su esposa destrozarme en público fuera lo más divertido que había visto en su vida. «Ay, por favor, Valentina», dijo, secándose una lágrima. «Eres terrible, pero no te equivocas. Mamá, solo déjanos encargarnos de esto, ¿sí? Ve a sentarte a algún lado». La traición me golpeó como un golpe físico. Este era mi hijo. El hijo que crié sola, por el que me partí el alma, por el que sacrifiqué todo, solo para darle una buena vida. Y él se estaba riendo de mi humillación. La cara de Jazmín se había puesto pálida, una mezcla de sorpresa y simpatía que solo hacía que el dolor fuera peor. Por todo el vestíbulo escuché susurros y vi a gente señalando. Algunos sostenían sus teléfonos, sin duda grabando cada segundo de este desastre. «Señora», dijo Jazmín suavemente, su voz amable pero aún profesional. «Tal vez le gustaría esperar en nuestras horas Lelona. Laun mientras resolvemos la situación de la habitación». Antes de que pudiera responder, Valentina soltó un fuerte suspiro teatral. «Sí, llévense a que la anciana tahuila. Casquica, algún lugar donde satitis, donde no nos avergüence más, y asegúrense de que alguien la vigile. Tiende a perderse». Javier se rió de nuevo. Los extraños miraban y sentí que mi corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos. Quería desaparecer, huir de este hermoso vestíbulo, de mi cruel nuera, de mi hijo burlón, y no volver nunca. Pero algo dentro de mí, un último vestigio de la fuerza que había construido este imperio, me mantuvo firme. Encontré la mirada de Jazmín. Sus ojos tenían una angustia silenciosa. Ella sabía exactamente quién era yo. Sabía que con una sola palabra mía podría hacer que Valentina fuera escoltada tan rápido que sus tacones de diseñador ni siquiera tocarían el suelo. Pero me quedé callada. Tomé mi pequeña maleta y caminé hacia el elevador, mi espalda recta a pesar del aplastante peso de la vergüenza detrás de mí. Detrás de mí, Valentina todavía le gritaba a Jazmín sobre el penthouse, su voz llena de la arrogancia de alguien que nunca había trabajado un día en su vida. Cuando las puertas del elevador se cerraron, capté la mirada de Jazmín una última vez. Me dio un pequeño asentimiento, un mensaje silencioso de que entendía, que lo sentía y que estaba esperando mi señal. Había construido este imperio de la nada, empleando a más de 300 personas en mis propiedades. Era respetada en los círculos de negocios, buscada por otros dueños de hoteles, conocida por mi justicia y texantecracrata. Pero en ese vestíbulo
Era solo una anciana patética a la que le gritaba la esposa de su hijo mientras mi hijo se reía de mi dolor. Mientras el elevador subía al piso 12, cada número que pasaba agitaba algo dentro de mí. El dolor seguía siendo agudo y profundo, pero otro sentimiento comenzó a crecer a su lado. Determinación. La mañana siguiente, me desperté en lo que debería haber sido el paraíso, pero se sentía más como el purgatorio. Mi habitación daba al océano con olas que golpeaban suavemente la playa prístina. El amanecer pintaba el cielo en tonos de rosa y oro, colores que normalmente me dejarían sin aliento, pero me sentía vacía, como si alguien me hubiera vaciado y dejado solo un caparizo. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar la voz burlona de Valentina. «Es solo la servidumbre». La risa de Javier se repetía en mi cabeza mientras me preguntaba si podríase haber manejado las cosas de manera diferente, aunque en el fondo sabía que el verdadero problema no era mi reacción. La verdad era que mi propia familia me trataba como si no importara. Un suave golpe en la puerta ya se quiese. Esa puerta sona mecánica tiesa sin afrofico o mire apenas smitaski tatata de su tiesa a ti cuando... Sasayer que está bien. Javier estaba epastesetiam disamatitas así ya sararenandias las apasteondas que no es volvería incómodo, pero no mostraba ni un rastro de remordimiento. «Mamá, vamos a desayunar. Valentina quiere que cuides a los niños en la piscina después para que podamos ir al spa». No hubo un buenos días, ni un ¿cómo dormiste?, ni siquiera un gesto a lo que había sucedido en el vestíbulo. Solo otra orden disfrazada de favor. «Javier», le dije en voz baja, «sobre anoche». Él agitó una mano con desdén. «Mamá, no lo hagas un gran problema». Valentina solo estaba estresada por la habitación. ¿Sabes cómo se pone cuando las cosas no le salen bien? ¿Un gran problema? Así es como llamó a su esposa humillándome públicamente. «Me llamó sirvienta, Javier», me gritó frente a extraños. Él se movió, evitando el contacto visual. «Ella no lo dijo en serio. Es solo Valentina siendo dramática. ¿Podemos simplemente no hablar de eso? Se supone que estamos de vacaciones». Lo miré, buscando al niño que una vez conocí. El niño pequeño que se subía a mi cama durante las tormentas, que me traía flores silvestres y las llamaba girasoles, que una vez me dijo que yo era la persona más fuerte del mundo. Ese niño se había ido. Había sido reemplazado por un hombre de 47 años que elegía la comodidad de su esposa sobre la dignidad de su madre. «Ok», dije, la palabra con sabor a ceniza en mi boca. «Cuidaré a los niños». Su alivio fue palpable. «Perfecto. Probablemente no volveremos en todo el día. Spa primero, luego almuerzo, tal vez algunas compras. Está bien, ¿verdad?» Por supuesto que no estaba bien. Había imaginado este viaje como un momento para la familia, para conocer a mis nietos y sentir que pertenecía. En cambio, me estaba reduciendo a Saniesa una niñera no remunerada. Pero asentí. Decir que no solo causaría una escena, y hacía mucho tiempo que había aprendido que mantener la paz era más importante que alzar la voz. El comedor estaba lleno de vacacionistas disfrutando de sus comidas. Valentina había logrado conseguir una mesa junto a la ventana, el mejor lugar de la casa, y ya estaba ladrando órdenes al personal como si fuera la dueña del lugar. «Quiero jugo de naranja recién exprimido, no esa basura de concentrado», le dijo a nuestro mesero, un joven llamado Terrell, a quien recordaba de otras visitas. «Y asegúrate de que esos huevos estén cocidos exactamente 3 minutos, ni un segundo más ni menos». Pude ver a Terrell tratando de mantener la compostura, pero la tensión en sus ojos lo delataba. Había entrenado a mi personal para brindar un servicio de primera, pero Valentina estaba poniendo a prueba incluso su paciencia. Mis nietos, Duri y Deshawn, de 8 y 10 años, estaban sentados en silencio en la mesa, con los ojos pegados a sus tabletas. Apenas levantaron la vista cuando me acerqué. «Buenos días, cariño», le dije a Zuri, extendiendo la mano para acomodar un mechón de cabello detrás de su oreja.
Pero la mano de Valentina se disparó, deteniéndome. «No le toques el cabello. Acaba de ser peinado ayer y no quiero que se estropee». Retiré mi mano como si hubiera tocado una estufa caliente. Zuri ni siquiera levantó la vista de su pantalla. «Niños, díganle buenos días a la abuela René», murmuró Javier, sonando aburrido. «Buenos días», dijeron al unísono, aún concentrados en sus dispositivos. Me senté en la única silla restante, la que daba la espalda pues a la vista del resort. Valentina se había asegurado de que los mejores asientos fueran para su familia, dejándome a mí el que sobraba, como si yo fuera una ocurrencia tardía. «René», dijo Valentina sin mirarme, «después del desayuno llevarás a los niños a la piscina. Asegúrate de ponerles protector solar cada hora. Zuri se quema fácilmente, y si se pone un poco rosada te haré responsable». Asentí, tragándome las palabras que quería decir. «Y manténlos alejados de la parte profunda. Y no dejes que coman bocadillos en la piscina. Están llenos de conservadores. Ah, y si necesitan algo, lo que sea, llámame de inmediato. No intentes manejarlo tú sola». Cada orden era como un pequeño corte. Otro recordatorio de que no confiaba en mí para cuidar a mis propios nietos sin que ella me vigilara. «¿Cuánto tiempo estarán en el spa?», pregunté. Valentina finalmente me miró, su mirada fría. «El tiempo que queramos. Estas son nuestras vacaciones, no las tuyas. Estás aquí para ayudar». Javier permaneció en silencio, mirando su teléfono completamente desconectado. Me pregunté cuándo se había convertido en el tipo de hombre que dejaría que su esposa tratara a su madre como servidumbre contratada. Después del desayuno terminé en la piscina con Zuri y Deshawn, tratando de iniciar una conversación mientras ellos permanecían perdidos en sus pantallas. A nuestro alrededor, otras familias se reían, jugaban y realmente disfrutaban de la compañía del otro. Parecíamos extraños que casualmente compartían una mesa. «Abuela», dijo Zuri de repente, y mi corazón se agitó, esperando que quisiera hablar. «Mamá dice que solías limpiar casas para gente rica. ¿Es eso cierto?». La pregunta fue una bofetada. Había trabajado duro toda mi vida. Nunca había limpiado una casa para nadie. Había construido mi propio imperio desde cero. Había creado empleos para cientos de personas y ganado respeto en un campo dominado por hombres. Y aún así, en la versión distorsionada de Valentina de mi vida, no era más que una sirvienta. «No, cariño», dije suavemente. «Soy dueña de un negocio. Construyo hoteles». Deshawn levantó la vista de su tableta por primera vez en toda la mañana. «Mamá dice que inventas historias sobre ser importante porque te avergüenza ser pobre». La crueldad de sus palabras me robó el aliento. Valentina no solo me había humillado en público, también había estado envenenando a mis nietos contra mí, llenando sus cabezas de mentiras para que me vieran como una mujer patética y delirante. «Tu abuela no es pobre y no inventa historias», dije, manteniendo mi voz firme. Zuri solo se encogió de hombros. «Eso es lo que dice mamá. Dice que vives en un apartamento diminuto y finges ser rica para sentirte mejor. En realidad vivía en un peneco que sentías con tus petocos. Y con ella. Estás y a ti que se te slava psiquis tal psiquia que valía más que el patrimonio neto de la mayoría de las personas. Pero mis nietos pensaban que yo era una anciana patética que vivía en la miseria y mentía sobre mi vida. Durante las siguientes 6 horas, me senté junto a esa piscina, cuidando a niños que apenas me miraban mientras sus padres se divertían a mi costa. Otros huéspedes conversaban conmigo de vez en cuando, y yo respondía con respuestas cortas y educadas, todo mientras me sentía cada vez más vacía con cada minuto que pasaba. Cuando Javier y Valentina finalmente regresaron, estaban radiantes después de los tratamientos de spa y un almuerzo caro. Las uñas de Valentina estaban recién hechas, su cabello perfecto. Parecía alguien que había pasado el día siendo mimada, y lo había hecho en un spa que yo era dueña con servicios que en última instancia yo estaba pagando. «¿Cómo estuvieron los niños?», preguntó Javier sin levantar la vista de su teléfono. «Estuvieron bien», respondí. Porque, ¿qué más podía decir? ¿Que pensaban que yo era una mentirosa y una sirvienta? ¿Que su madre había destruido deliberadamente cualquier posibilidad de una conexión real entre nosotros? «Bien», dijo Valentina con desdén. «Puedes cuidarlos de nuevo mañana.
Tenemos golf en la mañana y un almuerzo con algunos amigos que conocimos en el spa. Vi a mi hijo asentir a sus planes sin preguntar si me importaba, sin pensar que tal vez yo quería pasar mis vacaciones haciendo algo más que cuidar niños gratis. Esa noche, sentada sola en mi habitación con vistas al océano que tanto me había costado hacer mío, finalmente vi la verdad. Esto no era unas vacaciones familiares. Era un viaje de negocios donde me habían asignado el papel de la servidumbre. Excepto que en lugar de ser pagada, yo estaba pagando la cuenta por el privilegio de ser tratada como basura. Pero mientras me sentaba en la oscuridad, escuchando las olas romper contra la orilla, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor seguía allí, más profundo que nunca, pero ahora se unía a él otra cosa. Rabia pura y aguda. Rabia por ser dada por sentada, por las mentiras, por ser tratada como si no fuera nada cuando había construido todo. A partir de mañana decidí que las cosas iban a cambiar. El tercer día de nuestras vacaciones comenzó igual que los 2 primeros, con Valentina dictando mi lista de tareas mientras Javier se sentaba al lado, asintiendo como un asistente complaciente. Esta vez tenían planeado un viaje de un día a un viñedo cercano y yo debía quedarme con los niños. «Asegúrate de que almuercen exactamente a las 12», dijo Valentina, aplicándose cuidadosamente el lápiz labial como si realizara una cirugía delicada. «Y Zuri se pone irritable cuando su azúcar baja, así que ten las barras de granola que empaqué listas». Quería recordarle que yo ya había criado a un hijo, que sabía cómo cuidar a los niños, pero había aprendido que defenderme solo llevaba a conferencias más largas y a más sutiles menosprecios. «Probablemente estaremos de regreso alrededor de las 6», agregó Javier sin levantar la vista de su teléfono. «Tal vez más tarde si el tráfico está pesado». Mientras se preparaban para irse, escuché a Valentina al teléfono usando ese tono falso y dulzón que usaba cuando creía que estaba siendo astuta. No podemos cenar de nuevo esta noche. Estoy atrapada con los niños. Sé que es ridículo, pero es solo por unos días más. Créeme, una vez que todo esto se solucione, no tendremos que lidiar con esto nunca más. Un escalofrío me recorrió la espalda. La forma en que dijo, una vez que todo esto se solucione, no sonaba como si solo estuviera hablando de que las vacaciones terminaran. Después de que se fueron, llevé a los niños al club infantil del hotel, un programa que yo misma había creado para darles a las familias más flexibilidad durante su estancia. Los consejeros eran increíbles con Zuri y Deshaun, y por primera vez desde que habíamos llegado, los vi reír y jugar con otros niños de su edad. Con unas horas para mí, caminé por la propiedad. Habían pasado años desde que había visto mi hotel desde la perspectiva de un huésped en lugar de un dueño, y quería tener una idea real de cómo iban las cosas. Fue entonces cuando escuché la conversación que lo cambió todo. Al pasar por el bar de la piscina reconocí las voces que venían de una de las cabañas privadas. Se suponía que Javier y Valentina estarían en los viñedos, pero allí estaban, escondidos detrás de las cortinas, hablando en voz baja con otra pareja que no conocía. «El punto es», estaba diciendo Valentina, «ella está envejeciendo, y la gente vieja no vive para siempre, si me entiendes». Una mujer que no reconocí se rió. «Valentina, eres terrible». «Solo estoy siendo práctica», respondió Valentina. «Javier es hijo único, así que eventualmente vamos a obtener todo. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar?» Se me cayó el estómago. Me acerqué, escondiéndome detrás de una gran palmera. «¿Y qué hay de la señora René?», preguntó el hombre desconocido. «¿No tiene dinero propio?» Entonces escuché la voz de mi hijo. «Jag så titt på la betättelse, tiende que una auténtica había oficiado que por completo». «¿Mi mamá?» «Nah, es pobre como una rata de iglesia. Vive en un apartamentito, apenas sobreviviendo con la seguridad social. La he estado ayudando durante años». Las mentiras fluían de su boca tan suavemente. Me pregunté cuánto tiempo había estado inventándolas. Yo vivía en un penthouse de $5 millones, ganando más cada mes de mis inversiones de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero en la versión retorcida de Javier de la historia, yo era una carga que él generosamente apoyaba. «Es por eso que este viaje es tan molesto», continuó Valentina.
Tenemos que arrastrarla a todas partes porque no puede pagar nada por sí misma. Es como tener una mascota patética de la que no puedes deshacerte. La otra mujer hizo un sonido de lástima. ¡Qué horrible para ustedes! Y apuesto a que ella piensa que la cuidarán cuando se ponga realmente vieja y enferma. Sobre mi cadáver, dijo Valentina con una risa maliciosa. Tan pronto como necesite cualquier cuidado real, irá directamente a un asilo del gobierno. No voy a convertir mi casa en un asilo para una anciana inútil. Me apoyé contra la palmera para mantener el equilibrio. No solo estaban hablando de dejarme morir de forma natural. Estaban planeando deshacerse de mí en el momento en que me convirtiera en una molestia. Pero las siguientes palabras de Javier fueron las que me destrozaron. Lo gracioso es que ella todavía cree que es importante, dijo, su voz llena de cruel diversión. Cuenta estas historias locas sobre ser dueña de negocios y ser exitosa. Es casi triste lo delirante que es que ayer incluso les dijo a los niños que era dueña de hoteles. ¿Hoteles? ¿Te lo imaginas? Todos se rieron y el sonido me cortó como fragmentos de vidrio. Bueno, dijo Valentina. Al menos no tendremos que escuchar sus historias locas por mucho más tiempo. Le doy tal vez 5 años, 10, a lo sumo, y luego finalmente seremos libres de vivir nuestras vidas sin fingir que nos importa. Una anciana inútil que nunca hizo nada con su vida. Me quedé allí detrás de esa palmera, sintiendo que mi mundo entero se derrumbaba. Esta no era solo una conversación casual sobre un pariente desafortunado. Era mi propio hijo y su esposa discutiendo mi muerte como si fuera unas vacaciones largamente esperadas. La mejor parte, agregó Valentina, es que está tan agradecida por cualquier atención que le damos, como este viaje. Realmente piensa que la invitamos porque queríamos que viniera. No tiene idea de que solo la trajimos para que cuidara a los niños y nosotros pudiéramos divertirnos. Más risas, más crueldad casual. ¿Ella siquiera contribuye a los gastos, Brenda?, preguntó la otra mujer. ¿Me estás tomando el pelo?, se burló Valentina. Es completamente inútil en lo que respecta al dinero. Javier cubre todo. Su comida, sus servicios, incluso este viaje. No es más que una carga financiera para nosotros. Otra mentira. Durante años, yo había estado ayudando a Javier financieramente, cubriendo parte de su hipoteca, pagando la escuela privada de sus hijos. Incluso financié las juergas de compras de Valentina. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que llegaban a mi dirección eran astronómicos, y aún así los pagué sin quejarme, pensando que estaba apoyando así a mi familia. Lo único bueno de tenerla cerca, dijo Javier, es que es una niñera decente. Cuidado de niños gratis, ya sabes. Está tan desesperada por nuestra aprobación que hará cualquier cosa que le pidamos. En realidad es algo divertido. Realmente lo es, agregó Valentina. Verla esforzarse tanto para que le caigamos bien, trayendo a Jess a los niños regalos caros. Ella siempre me tambaleé hacia mi mano volando a mi boca para sofocar un sollozo. Las mentiras eran una traición, pero escucharlos discutir mi vida como una broma lamentable, una carga para ser desechada, fue un cuchillo en el corazón. Esto no se trataba solo de dinero o respeto. Se trataba de una completa falta de humanidad. No solo estaban tomando mi dinero, estaban tomando mi dignidad y mi legado y convirtiéndolos en algo feo y sin valor. Mi mente retrocedió a esa primera noche en el vestíbulo. Había estado tan llena de vergüenza que no quise exponerlos. Había querido proteger a Javier de la vergüenza del comportamiento de su esposa, pero ahora me di cuenta de que él estaba involucrado. Él era quien me había convertido en el blanco de la broma. Él era cómplice de mi humillación. Y estaba bien con eso. Había estado tan orgullosa de mis logros, tan orgullosa de la vida que construí para mi familia. Pero ellos habían convertido mi arduo trabajo en un chiste. Yo no era más que un cajero automático, una niñera gratis, una anciana patética de la que no podían esperar para deshacerse. Sentí un nuevo tipo de ira creciendo dentro de mí. No era la rabia fugaz de la noche anterior. Era una resolución fría, dura e inquebrantable. Pensaban que yo era inútil. Pensaban que yo era un chiste. Les mostraría lo que esta anciana inútil podía hacer.
Les mostraría lo que significaba faltarme el respeto. Saqué mi teléfono y marqué el número de Jazmín. Ella respondió en el primer timbrazo. «Señora, me alegro tanto de que haya llamado», dijo, su voz una mezcla de alivio y preocupación. «¿Está todo bien?» ¿Vio? «Está bien, Jazmín», dije, mi voz firme. «Necesito que hagas algo por mí». Regresé al club infantil y recogí a Zuri y Deshaun. Apenas levantaron la vista de sus pantallas mientras tomaba sus manos. «Vamos, niños», dije. «Vamos a una sin aventura». Me miraron con ojos cansados. «Mamá dijo que teníamos que quedarnos aquí», dijo Deshaun. «Tu mamá se equivoca», dije. «Vamos». Los llevé a la playa y por primera vez dejé mi teléfono y mi cartera. Construimos castillos de arena. Corrimos por la orilla del agua y les enseñé a Tota a encontrar conchas marinas. Reímos y les conté historias sobre cuando su papá era un niño pequeño. Por un momento, se sintió como unas verdaderas vacaciones familiares, pero el conocimiento de lo que estaba por venir era un peso en mi estómago. Esa noche, Javier y Valentina regresaron, acalorados por el sol y el alcohol. Entraron en mi habitación, listos para entregar a los niños e ir a cenar. Pero yo estaba parada allí, bloqueando la puerta. «¿Estamos listos para salir?», dijo Valentina sin siquiera mirarme, sus ojos en los niños. «Puedes ir a la cama». «Oh, no me iré a la cama todavía», dije, mi voz tan tranquila como una noche de verano. Ella finalmente me miró, un destello de irritación en sus ojos. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa», dije, «que necesitas llamar a la recepción y reservar otra habitación para la noche. Se irán del hotel por la mañana». Javier y Valentina me miraron, sus rostros una máscara de confusión. «¿De qué estás hablando, mamá?», preguntó Javier. «No te hagas el tonto», dije. Escuché su pequeña charla en la cabaña. Sé lo que han estado diciendo sobre mí. El rostro de Valentina pasó de la confusión a la pura furia. «Estuviste espiándonos», siseó. «No tienes derecho. Soy dueña de este hotel, Valentina», dije, mi voz subiendo con cada palabra. «Tengo todo el derecho a hacer lo que quiera y lo que quiero es que se vayan. ¿Le quiero...?» Saqué un documento de mi bolso y se lo entregué a Javier. Era una lista de todo el apoyo financiero que le había dado Seth a lo largo de los años. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba los números, viendo por primera vez la extensión completa de mi generosidad. «¿Me has estado mintiendo?», preguntó, su voz temblando mientras miraba hacia su esposa. «¡Ella es la que miente!», gritó Valentina. «Ella no es dueña de este lugar. Es solo una anciana inútil que limpia casas para vivir». Justo entonces, Jazmín, la gerente de recepción, entró en la habitación con seguridad. «Me dijeron que había una molestia», dijo, sus ojos en mí, su voz tranquila y profesional. «Jazmín, dile», chilló Valentina señalándome. «Dile que ella no es dueña de este lugar». Jazmín me miró y le di un pequeño asentimiento. «La señora René Cardenas no solo es la dueña de este hotel», dijo Jazmín. «Ella es la única propietaria de las 17 propiedades del paraíso costero en todo México. Es nuestra fundadora, nuestra CEO, y la razón por la que todos estamos aquí hoy». El rostro de Valentina se puso blanco. Miró de Jazmín a mí, sus ojos esquivando con pánico. Javier simplemente se quedó allí sin palabras, el documento en su mano, un testimonio de las mentiras que había dicho. «¿Qué significa esto?», Valentina finalmente logró balbucear. «Significa», dije, mi voz llena de poder y resolución, «que se irán del hotel por la mañana y pagarán por su cuenta. Cada centavo que ustedes y su esposo han gastado en este viaje, cada tratamiento de spa, cada comida, cada cóctel, todo se cargará a su tarjeta de crédito». «No puedes hacer esto», gritó Valentina. «Oh, sí puedo», dije, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. «Y lo haré». Me volteé hacia Javier. «Y en cuanto a ti, mi hijo», dije, «ya no recibirás mi apoyo financiero. Los pagos de la hipoteca se detienen. La colegiatura de la escuela se detiene. Estás por tu cuenta». El rostro de Javier cayó. «Mamá, por favor, podemos hablar de esto». «No hay nada de qué hablar, Javier», dije.
Tú tomaste tu decisión. Elegiste reírte de la humillación de tu propia madre. Elegiste mentir sobre mí a tus hijos. Te hiciste tu propia cama. Ahora tienes que acostarte en ella. Él y Valentina se miraron el uno al otro, sus rostros llenos de una mezcla de conmoción y traición. Habían pensado que me tenían justo donde querían, pero me habían subestimado. No tenían idea de que la anciana inútil de la que se burlaban era la que tenía todas las cartas. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Me acosté sabiendo que era amada y respetada. Y cada mañana me despertaba emocionada por el día que tenía por delante. Me tomó demasiado tiempo aprender que estar sola no es lo mismo que sentirse sola, y que a veces la familia que eliges es más fuerte que la que te toca por nacimiento. Javier y Valentina pensaron que me estaban dando una lección cuando me avergonzaron en el vestíbulo de ese hotel. Tenían razón en una cosa. Sí aprendí algo esa semana. Aprendí que valgo la pena luchar por mí misma, incluso si tengo que ser yo quien lo haga. Y eso lo cambió todo.